Hola, muy buenas. Edu, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Soy Paco, ¿qué tal? Paco, ¿cómo estás? Pues mira, como es tema libre, yo voy a poner mi tema, que parece que a la gente, lo hablas con la gente y como que no es importante, tampoco es una cosa. Mira, yo es el tema del nuevo estadio. Sí, vale. El otro día salió en las provincias un artículo de que si el Valencia en los próximos 3-4 años se mete en Champions, pues podrían como que asumir el tema de acabar el estadio, por el tema de tener dinero para acabarlo. Ese tema, por cierto, Paco, no sé si escuchaste el programa, hablamos directamente con el Valencia Club de Fútbol y lo desmintieron por completo. Bien, bueno, pero ¿Vale? pero aparte de ese artículo, yo voy por otra vía, ¿vale? Sí. A ver, cuando dice la gente que para qué queremos un estadio nuevo si no se llena, para qué queremos un estadio tan grande, para qué queremos un estadio, en fin. Mira, tú tienes ahora mismo una estructura que es el viejo Mestalla, que aparte de que es, con toda la historia que tiene, pero es una ruina y un campo incómodo. Un campo incómodo y es viejo. Edu, es así, hay que reconocerlo. Y muchas veces desde ciertas partes del campo no se ve bien el fútbol. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Tú tienes una estructura que solo abre, que solo da negocio 2 días al mes. El mes tiene 30 días, ¿vale? Si tú inauguras el nuevo estadio y tú lo llenas de palcos de empresas, de restaurantes, sí. Centro comercial, lo que sea. Sí. Exacto, de tiendas de rock, etcétera. Tú tendrías una estructura que te daría volumen de negocio los 365 días del año. Luego dicen que es que, claro, si no tienes un gran equipo, no vas a llenar. Pero vamos a ver, es que tú si tienes una estructura que te da volumen de negocio todo el año, es que no hace falta que tampoco pongas dinero, porque aparte de arena hay muchas empresas a nivel mundial que hacen estadios que estoy seguro que a cambio de llevarse una parte de la explotación te acabarían el estadio gratis, como en su momento se comentó. Entonces, si tú tienes un estadio que te genera unos beneficios, no sé, 10, 15, 20, 30 millones de euros de ese volumen de negocio, pues eso sí que podría ir destinado a fichar jugadores y ahí sí que podrías confeccionar una plantilla y cada año importante. O a pagar deuda también. Bueno, sí. A lo que sea, ¿no? Sí. A lo que sea. Pero claro, aquí se está hablando de que cuando tengamos un equipo importante y juguemos en Champions, acabaremos... No, es al contrario. Primero hay que acabar el estadio para que eso te dé volumen porque dime tú qué volumen de negocio te da el viejo Mestalla. Nada. Nada, o sea, yo repito, es un estadio que tiene una historia importante, muchísima, pero es un estadio viejo. Es que los grandes clubes de Europa, el Tottenham, equipos alemanes, equipos italianos, el Atlético de Madrid, el Madrid va a reformar Santiago Bernabéu, seguro que pronto el Barcelona, el Athletic de Bilbao, el Valencia necesita un estadio nuevo y moderno que te dé volumen de negocio todos los días del año, ya no solo con fútbol, sino con área comercial, con un hotel, con lo que sea, y luego en verano con conciertos, con lo que la empresa, con lo que la operadora aporte. Entonces, de acuerdo, Paco. Pues a ver si por ahí la gente, porque es que yo lo siento, pero yo ya me he cansado de esperar. Sí. Y inversores toda la vida, y cuando ha llegado ha sido una ruina. Yo te lo digo, hasta que no venga alguien y acabe el nuevo estadio, yo no volveré al fútbol a Mestalla. Lo siento, Edu. Pues queda claro, Paco, gracias por llamarnos. Buenas tardes.